tenemos también algo que se puede venir y es otra zona de conflicto, que es el conflicto en la zona minera, artesanal e informal. Para eso, Fernando Felan, quien es director de ProJusticia, está con nosotros. Él se encuentra en Caravelí, Arequipa, en la zona del conflicto. ¿Y qué es lo que va a pasar, Fernando? ¿Cómo estás? Mario, ¿cómo estás? Bueno, gusto escucharte. Bueno, y preocupado, ¿no? Preocupado. Acá en la zona, estoy perfectamente en la zona tremenda, en la zona donde están los problemas, porque Caravelí, Atico, aquí en Arequipa, están ocurriendo cosas tremendas y a mí me parece que después de lo de Ica se viene lo del sur de Arequipa y se va, si no lo controlamos, si vemos que el Estado va a seguir portándose de esta manera, de una forma totalmente sin dar soluciones a las cosas. Aquí, ¿qué ocurre? Ocurre que hay empresas mineras medianas que en la época de la pandemia si se permitió un sistema de automático de registro de mineros informales, se llama la Reinfo. Por decir, Mario Bryce podría decir que vive en Caravelí y que sus coordenadas son las de, por ejemplo, las de Antamina. Claro. Y sin embargo, tú puedes decir entonces que eres un minero artesanal de Antamina y tienes un derecho y te lo dan automáticamente porque no cruzan información si Mario Bryce no vive ahí, si Mario Bryce ha sido condenado por algún tipo de cosa ilegal en minería, etc. Claro. Y resulta que, claro, obviamente al día siguiente Antamina te cae con 50 abogados y lo más probable es que vayas preso. Claro. Pero en Arequipa, en Caravelí, en la zona donde están los yacimientos de oro, que tiene la mediana minería, allí no decenas, centenares de personas vinculadas a grupos, muchos de ellos a grupos de crimen organizado. Repito, crimen organizado. ¿Qué cosa es crimen organizado en el sur? Es gente que usando lavado de activos, usando plantas de procesamiento en la zona de Chala, que no se sabe cómo terminan allí, se comenta que incluso hay hasta canadienses detrás de eso, incitan a pequeños grupos, no de mineros, porque los mineros artesanales existen. Ajá. Y hay mineros informales decentes, gente que trabaja con sus familias, claro, y gente que hace un trabajo serio como en y todo, que paga lo justo. Claro. Pero la mayor parte de gente, querido Mario, estas personas no son de la zona, tienen muchos de ellos antecedentes penales, han llegado, obviamente con la pandemia, han llegado de todo el Perú, se han instalado, y ¿qué resulta? Le dan a un señor, a Juan Pérez, el permiso de Reinfo, y él va donde estos financistas que te dan dinero, te dan dinamita, pero también te dan escolta, sicarios con armas largas, y cuando el grupo, por ejemplo, de Juan Pérez está ahí controlando y quiere entrar Pedro Pérez, Pedro ya no puede entrar porque le disparan literalmente, porque tienen una especie de francotiradores hacia afuera. Esto es un tema muy delicado, en particular porque recientemente ha ocurrido un muchacho que está muy mal herido y no se sabe si es fruto del enfrentamiento entre estos grupos que pugnan o quizás ya los enfrentamientos con la policía o, claro, o algún otro tipo de factor. Ya hay un muchacho que está desaparecido desde 3 semanas. Esos temas son delicados porque lo normal es le echan la culpa a la empresa minera. Y normalmente en la pequeña y mediana empresa, en estos lugares todo el mundo se conoce. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Hay conflictos entre estos grupos de crimen organizado por meterse, usted ve ahí, míralos ahí, se meten como si nada, y cuando lo peor de todo, lo peor que lo he podido verificar, hay una fiscal en la zona, me reservo el nombre en este momento, la fiscal en Caravelí, que es la que estaría vinculada con estos grupos y porque su esposo sería uno de los proveedores de servicios a esta gente. Estas personas que tú ves ahí no son 10, 20, son 100, 200, 300 que tratan de explotar en concesiones que están otorgadas a grupos privados que pagan sus derechos. En el caso particular de una de las minas que es motivo del conflicto en Caravelí, es porque les han pedido que cierren los cerros, cierren la mina, se llama, porque hay una serie de temas ambientales que preservar. Aquí el cerro lo explotas y luego tienes que cerrar y ir a otro cerro. Pero esta gente ha abierto esos cierres, por decir, han abierto esos bloqueos y se han entrado y al momento de desalojarlos, ellos han usado lamentablemente al Ministerio Público. Ellos han usado lamentablemente a alguien. Yo he conversado hoy día con el obispo de Caravelí, con los padres, con los curas, que son gente que apoya a los más necesitados. Les han pedido alimentos, les han ofrecido, han apoyado al muchacho que tenía esta herida, que obviamente está grave en Arequipa, y es un tema muy lamentable.
Pero lo que estamos observando aquí, Mario, es muy grave, porque la gente en Lima, si no toma conocimiento que las autoridades del gobierno regional de Arequipa no solucionan esto, porque hay un tema ideológico. Mucha gente de los caviares de Estado, como les llamo yo, no quieren meterse porque creen que le están haciendo un bien a los pobres mineros artesanales. Y hay mineros artesanales que obviamente hacen su esfuerzo, pero hay gente allí que son explotadas por estas mafias. Entonces los explotan y luego si no les pagan, los botan con estos mismos francotiradores, los sacan de ahí. Y eso, si esto está pasando Fernando, en Arequipa, en Atico, si esto está pasando en Puno, en Cajamarca, en Piura, si esto está pasando en una serie de lugares del Perú, este es el siguiente tema que viene, porque el Estado en pandemia fue irresponsable al permitir registros informales como acreditaciones automáticas sin hacer cruce de información. Y tanto la SUNAT, tanto el Ministerio de Energía y Minas, tanto el gobierno regional, los SINERMIN, se han quedado callados, porque obviamente es políticamente rentable asusar a esta gente. Ahora, inclusive, como tú sabes, Mario, en el momento ahora, hay políticos de alto nivel que se están financiando con estos mineros informales. Es un tema bien complicado que nos va a reventar en la cara. Fernando, es como lo que está pasando, por ejemplo, en el sector agrario, ¿no? En donde vemos a empresarios, hay trabajadores agrarios que se quejan de empresarios privados, ¿no? Pero también hay pues aquellos que no son los privados, que no son los formales, sino los informales, quienes también explotan a estos trabajadores. Obviamente es una bomba de tiempo, igual que en la minería. Pero mira, tú, quería yo leerte ya, mira, ya se ha, como se dice, ya se ha expresado Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, que su objetivo, ha dicho ella, mediante un tuit, no es sabotear la productividad. No, lo que ellos quieren es que se cumplan los estándares laborales propios del siglo XXI, ¿no? Y ha dicho que no quieren abolir la minería. Ellos plantean una nueva minería. Entonces, obviamente se habla, así como en el sector agrario, también de una supuesta infiltración. Podría ser también, ¿no? Mira, si me permite, yo observo tres tipos de cosas. Sí. Infiltración radical desde los que asusan políticamente de izquierda radical. También observo infiltración de estos grupos criminales, porque es gente que practica lavado de activos, gente... Ya si hay alguien que viene y les da dinero, les da para manejar los camiones, porque finalmente no es que saquen el oro en esencia, sacan unas piedrotas grandotas y las llevan en unos camiones y los llevan hasta Palpa. El viaje puede durar 5 horas, 4 horas, y los llevan a Chala, perdón, y en Chala hay un montón de procesadoras porque esto se procesa, como están robando el oro, lo procesan con facturación falsa. Y todo el mundo se hace el ciego. El Estado peruano se hace el ciego. Entonces, yo pienso, por ejemplo, también a los empresarios hay que llamarle la atención. Porque obviamente si están buscando fórmulas más ecológicas de producir oro, por ejemplo, con técnicas solo a base de agua y sin químicos, que lo digan para que se sepa. También empezar un poco más de actitud solidaria con las personas afectadas por la violencia. Yo creo que es importantísimo que los empresarios mismos sean los primeros en promover las investigaciones para que no les estén echando la culpa de esas muertes. Ya estamos viendo el tema allí en Ica. A veces les echan la culpa a los empresarios, a sus seguridades, y cuando a veces vemos que tiene que ver con los usamientos, igual se lamenta que cualquier persona esté herida y que cualquier familia sufra, peor en estas fechas, ¿no? Pero lo que sí quisiera terminar es diciendo, llamando la atención al Ministerio Público, a la Policía Nacional y al Poder Judicial, como siempre. El sistema de justicia en el Perú lamentablemente es corrupto, pero los actores están cambiando. Elia Barrios, la presidenta de la Corte Suprema, está preocupada por generar cambios de alto impacto a partir de la primera semana de enero, revisar las composiciones de las Cortes. En el Ministerio Público, la fiscal Ábalos debería revisar qué le pasa a la señora fiscal de Carabalí, que más parece abogada de estas mafias. Y pedirle, en todo caso, a las asociaciones informales que trabajan con decencia. Hoy día conocí a un señor aquí en Carabalí de más de 80 años, que es un hombre que conoce las dos versiones y es un hombre muy lúcido, y que junto con el obispo de Carabalí la idea es juntar a las partes, es decir, a los verdaderos asociaciones, encontrar un mecanismo de solución, encontrar un mecanismo de solución social sin tener que violar la propiedad privada, sin tener que permitir que estas mafias sigan robándose el oro de los empresarios, que tampoco lo es que a quién no le gusta, pues, a quién no le gusta el oro, pues no, o sea, a quién no le gusta, obviamente el Perú es rico en minería, ¿no? Igual que Chile.
Obviamente en Chile producen el cobre y eso es lo que pues a ellos lo tiene estable, ¿no? Porque el cobre es lo que más sale de Chile y por eso son millonarios. Pero acá en el Perú tenemos pues unos recursos impresionantes, pero ¿cuál es el tema? ¿Qué está pasando? Yo creo que la Sociedad Nacional de Minería se está quedando dormida, Fernando, ¿tú no crees? Sí, lo que pasa, querido Mario, es que una cosa son las grandes empresas mineras que tienen grandes asesorías corporativas y grandes relaciones con los gobiernos, incluso con los caviares. Y otra cosa es la minería pequeña y mediana. Esa no tiene tanta cobertura, esa no la miramos tanto. Yo estoy hablando de la mediana minería. Estoy hablando de personas que vienen de 100, pasan a 500, a 600 personas que pugnan por meterse en estos lugares y que pugnan por violar la ley. Entonces, ¿qué pasa? Los expedientes para poder sacar a esta gente no se mueven. Las denuncias por corrupción no las mueve. Señora fiscal de la Nación, señora presidenta, próxima presidenta de la Corte Suprema a partir de enero, los casos no se mueven, las investigaciones de las muertes no se mueven. Entonces, lamentablemente, las familias de los trabajadores, yo sé que sufren, yo sé que hay mucha pobreza, pero tienen que saber que no todo lo que brille es oro, ni todo lo que les dicen es cierto. Hoy claro. Yo pienso que la mejor posición la he escuchado hoy día de los trabajadores viejos de las minas, y lo he escuchado de las personas como del obispo de Caravelí, que tiene un hombre de 25 años de experiencia en todos estos conflictos sociales a nivel nacional. La idea de buscar una solución que pasa por decir a los burócratas, oigan, ya déjense de hacerse los idiotas, claro. Déjense de hacerse los ciegos, bueno, como siempre, porque eso no le da más votos al gobierno de transición ni le da más votos a la señora Verónica Mendoza. Esto genera caos, porque cierran la carretera, porque yo ya percibo, aquí hay dinamita, aquí hay armas, aquí hay inclusive francotiradores extranjeros, no voy a decir las nacionalidades, pero de los que ahora están entrando hay muchos. Entonces, no, es preocupante, eso sí no se puede, pero... Al ministro del Interior, y nosotros debemos observar, pedir a los empresarios de la pequeña y mediana empresa en Trujillo, en Arequipa, en Cajamarca, muchos han quebrado, se han ido a la ruina porque no tienen cómo enfrentar esto. Y pero, esto no es un tema de la gran minería. Pero eso que tú cuentas, por ejemplo, de que tengan armas, ya como sicarios, ¿no? Eso no se puede permitir en nuestro territorio, ¿no? Imagínate, si no se va a convertir en una tierra de nadie. Y esto no va a terminar como un conflicto de los agrarios, sino va a terminar ya como si fuese una guerra. Lamentablemente, querido Mario, el Perú, si esto no se frena, tanto lo de Ica, tanto los temas que tú sabes que trabajo, los temas azucareros, los temas de las canteras, de las canteras en muchas zonas del Perú, los temas agrarios, la ocupación de tierra agrícola en Amazonas, en Piura, en Tumbes. Si no enfrentamos toda esta especie de situación informal, todo indica que parecemos ya un narcoestado. Es muy feo decirlo, a mí me da pena, pero estoy hablando del Perú. Bueno, acaban de matar, imagínate, acaban de matar a un oficial de Marina ahí en el Brain, porque todavía queda el narcoterrorismo, hay remanentes. Estamos viendo asusadores, por ejemplo, en cada una de las manifestaciones. En el paro agrario también estamos viendo infiltrados. Ahora tú nos estás contando de Caravelí, donde las papas se están quemando y van a arder próximamente. Y el gobierno tiene que poner coto a esto de una vez, ¿no? Así como el Ejecutivo ha planteado, por ejemplo, que el salario diario pase de 39 soles a 45, según la nueva ley agraria que están proponiendo, pues algo se tiene que hacer también en el marco de la minería, porque la minería... Y solamente, Mario, para que comprendas, allá en Caravelí, digamos en Atico, o aquí en Caravelí, o en las zonas de estas mineras de Arequipa, también hay generación del Bicentenario. O sea, hay muchachos de esa edad que los que he conversado, y no les importa en lo más mínimo proteger a estas mafias. Se sienten dolor por ese muchacho que es un muchacho compañero, vecino de ellos, de su pueblo, de su ciudad. Obviamente les incomoda, les friega, pero saben perfectamente que hay muchos muchachos que se han metido a estas actividades de violencia. Y aunque no lo creas, en Caravelí la juventud no está avalando eso, porque estamos hablando que gente que está llegando de todo el Perú, lamentablemente yo no tengo nada contra la gente que sale de prisión. El problema es que no hay manera de filtrar los que salen redimidos que los que salen para hacer actividad delictiva. Y tú entenderás que donde hay oro, también hay, como tú lo has dicho, hay ambición. Exacto. Y también hay delincuencia. Hay eso en realidad está empezando ahora.
si tú amenazas al que tiene la concesión, al mediano empresario, le pones un rifle, una FAL o un fusil en la cabeza para que no entre, y viene una fiscal y te dice que es pobre gente, que necesita apoyo, que no tiene dónde estar, oye, es el mundo al revés. La fiscal está para salvaguardar el Estado de Derecho, igual que los jueces y los policías. Y claro, igual, los policías pueden ser 10 o 20. ¿Y tú crees que sabes cuántas horas implica llegar desde Arequipa hasta Camaná, desde Camaná hasta Quico, desde Quico hasta Carabalí? Es bastante largo. Un montón de horas. Yo he hecho la ruta. Es muy largo, sí. Entonces, ¿sabes lo que significa llevar? O sea, si hay una violencia, ¿cuántas horas demora en llegar la policía? Cuando llegue la policía van a tener muchos muertos. Y eso es lo que hay que evitar, Mario. Yo te agradezco mucho la entrevista. Ahora, ya salgo mañana para Lima, si Dios quiere, pero quise estar aquí en Carabalí porque es importante que aprendamos a enfrentar los problemas nacionales estando in situ y tratando de ayudar. No se trata de prejuiciarse. Los mineros informales no son unos monstruos que hay que eliminar, y los empresarios medianos son unos monstruos explotadores. Sí, hay que buscar, explicar, y aquellos que asustan el conflicto, aquellos que asustan los problemas, porque imagino que ambos deben tener errores. Este tema de la reinfo, del registro automático es un desastre y aquí nadie hace nada, ok, pero entonces sentarse a la mesa y hablar. Y buscar que no haya más muertos ni más heridos. Hay otra cosa también, ¿no? Se ha presentado violencia, por ejemplo, en Santa Cruz de Hoyo, ¿no? También, y es información que tenemos, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas ha rechazado actos de violencia cometidos por personas que agredieron a trabajadores de la Oficina General de Gestión Social y Dirección General de Minería en Santa Cruz de Hoyo. O sea, estamos viendo, como se dice, varios puntos, ¿no? Varios puntos en donde se están empezando a generar diversos tipos de violencia, pero hay que tener mucho cuidado, porque acá en nuestro país, Fernando, somos mineros, somos agrarios y también tenemos pesqueros y medio ambiente. Tenemos ecología, tenemos también que salvaguardar nuestros árboles, que son el pulmón en la Amazonía. Hay tala ilegal de árboles. Y obviamente hay propuestas, por ejemplo, de reforestación, que es un tema que luego vamos a hablar también porque es interesante, de reforestación de la sierra, ¿no? Y la selva en zonas que han sido depredadas por la minería también y tala ilegal. Mario, hace poco yo hablaba con una empresaria peruana que casi nunca vivió en Perú, sino en los Estados Unidos, y ella no entendía cómo había que hacer para funcionar decentemente. Ellos, peruanos en el extranjero, tratando de traer inversionistas extranjeros que nunca han pisado Perú y que se encuentran con esta locura. Pero también debo decir que hay canadienses, y eso también hay que denunciarlo, canadienses, el hecho de que sea canadiense y que sea de primer mundo, muchos de ellos se están asociando con este tipo de gente, financiándolos literalmente para hacer este tipo de asaltos, este tipo de ataques, este tipo de invasiones. Hay que ponernos en... Yo he visto en el Facebook, por ejemplo, dirigentes de estos mineros informales que en un instante, en pocas semanas, salen en Facebook con camionetas de $100,000. Una cosa es comprarte un auto con la justa de 10,000 soles para caminar, y otra cosa es que de repente tengas una camioneta de $100,000 como si nada. Me decía el obispo de Carabalí, que Carabalí, acá donde estoy, es la ciudad que casi tiene un promedio de cada 5 personas una camioneta. Sí, claro, como en Cajamarca también, y la gente vive pobre en Cajamarca, no en la ciudad, y uno ve los camionetones que se pasan por la plaza de armas cuando bajan de las minas, y la gente vive pero comiendo de lo que encuentra, ¿no? Y por ejemplo lo mismo pasa en Espinar, donde están los chinos, en Espinar, en el Cusco, y vemos que también la gente está contaminada, ¿no? O sea, hay de hecho también una responsabilidad social que tiene que existir, y al mismo tiempo también poder sacar los recursos para beneficios del país, pero con esa responsabilidad social que debe tener cada empresa. Si no la tiene, ni los ilegales, ni tampoco los legales, ni nadie, pues van a sumar para el país, ¿no? Y lamentablemente lo único que llevan es al caos que estamos observando nosotros. Esperemos que no pase a más. De verdad hay que cruzar los dedos, Fernando, porque ya no se sabe, cada semana empiezan a reventar. Además quiero revelar algo. Hoy día yo hablé con la madre del muchacho que está gravemente herido por las heridas de bala, que le acusan que es la empresaria, que es fulano, que es mengano. Yo creo que la fiscalía tiene que investigar, una fiscalía autónoma, no una fiscalía comprada, tiene que investigar ese tema y debe hacerlo ya. Pero, imagínate, yo pensé que la Asociación de Mineros le había ayudado a la señora.
¿Tú sabes quién fue el que ayudó? La iglesia. Sí, los pues, curas claro. ayudaron a la señora. Y no fue, y hoy día la señora necesitaba una tomografía urgente para su hijo. Hemos tratado de ayudar dentro de lo que se puede. Adivina, la señora todo el día llamó a esos dirigentes, ni uno le contestó el teléfono. Hay que tener, entonces, ahí es donde tú te das cuenta qué clase de gente son. Claro, falta de sentido común, falta de criterio, responsabilidad. En realidad pertenecen a redes muy mafiosas. Exacto. Y esa gente no les importa la vida de ese muchacho. Dirán, pues ya fue. Y la señora está desesperada. La iglesia lo hizo de manera humanitaria y eso sale. Yo creo que en cualquier lugar del planeta lo hacen igual, sí, porque es un tema humano, ¿no? Pero es humano, es un tema humano, es un tema importante, Fernando, o sea, no, por favor, es un tema que está también dentro del ideario de una empresa, ¿no? Cuando uno tiene una empresa, supuestamente dicen, bueno, esta empresa desarrolla tal producto, va a explotar tal, pero también se va a dedicar a lo que es la ayuda social y también a que la sociedad que está en ese lugar, o sea, la civilización que esté en ese lugar, también pueda tener recursos, ¿no? Porque muchos de los lugares donde hay minas no hay recursos, da pena. O sea, entonces uno dice... Sí, así es. Yo le pido públicamente a los dirigentes de la minería artesanal, minería informal, que dejen de manipular con el tema del reinfo, hacerle creer a personas que lamentablemente no tienen un nivel de información o cultural grande, hacerles creer con mentiras de que ya son, de que van a capturar y van a ser propietarios de una mina que están asaltando. Claro. La gente, en su desesperación, la gente lo cree. No, pues no es así. Los dirigentes van a tener que darse cuenta que se les acabó el show, porque a partir de hoy, gracias a UCI y gracias a esta visita que se está haciendo aquí en Carabalí, a nivel nacional estamos revelando algo importante. Mafias de crimen organizado están atacando la minería, la pequeña y mediana minería en el Perú, o nos quedamos callados y dejamos que todo se vaya al diablo, o tratamos de rescatarlo. Sin dejar de reconocer que hay que mejorar la calidad de los trabajadores, sin dejar de reconocer que hay una transición con la minería informal, sin dejar de reconocer que los empresarios deben buscar fórmulas más ecológicas, más de protección medio ambiente, sin dejar de reconocer que también hay burócratas corruptos, y eso es un tema que hay que tener presente. Hay burócratas en Arequipa que no han querido mover un dedo, burócratas en Cajamarca o en Piura, y también hay que estar detrás de ellos. Pero creo que este es uno de los nuevos temas para Projusticia y ojalá podamos ayudar a la gente, querido Mario. Ajá. Bien, Fernando, muchas gracias. Que tengas un buen retorno a la ciudad, acá a Lima. Un abrazo y que en medio pues, de toda esta coyuntura, como siempre digo, de lo difícil de este año, hay que tener fe en medio de tanto troll también, ¿no? De una maquinaria, de una industria que trata a veces de asustar, ¿no? De querer sitiar a uno para no comentar, no hablar, no expresarse. Bueno, que eso vaya cambiando pues un poco, ¿no? Y desearte que tengas... Ya estamos un poco viejos, Mario, tú y yo, y mucha gente, para asustarnos. Yo personalmente, sí, no, claro, te entenderás, acá no he visto ningún solo, acá donde estoy no hay ni un solo caviar elegante, aquí no hay ningún pituco de la Católica dando vueltas. Aquí está Fernando Ferran de Projusticia siempre y siempre con el apoyo de ustedes, tratando de hacer que el país sepa lo que pasa. Eso es importante. Es correcto. Si el país lo sabe, no lo para. Si el país, si tú lo ocultas, si tú lo escondes, el país no se entera. A partir de hoy, el país sabe que la pequeña y mediana minería está en el peligro en el Perú por el crimen organizado, por los que engañan, por los delincuentes y por aquellos que están manipulando inclusive ideológicamente estas cosas. Sí, un abrazo, Mario. Un abrazo, Fernando, una feliz Nochebuena. Y otra cosa te quería preguntar, eso Dime. Que estamos viejos, no sé a qué te referirás, o sea, ¿cuánto vamos? Como tú comprenderás. Viejo por la experiencia. Ya, Fernando. Claro, somos gente despertados, hemos empezado yo entendí, de los 10 años. No, Mario, estamos jóvenes de espíritu. Yo me siento muy contento. Claro. A mí, la verdad, simplemente te digo esto, yo pienso que he visto gente nueva, gente joven, en el sentido ya de edad, muchos muchachos, somos muchachones, que no pierden la esperanza de construir un nuevo país, que no pierden la esperanza de enfrentar los problemas. Tú sabes, hace 2 meses ya que me estás dando ese chance, hace unos días ocurrió un milagro,
trabajadores allá en Chiclayo demostraron que podían sentarse como miembros de un directorio y hablar como si fuera miembro de un directorio técnicamente. Yo me emocioné como si fuera un papá viendo a su hijo hablar. Igual, o sea, cuando uno logra que los trabajadores mejoren su calidad de gestión, los trabajadores logren su capacidad de defenderse mejor, eso es bueno. Ahí cambia el tema. Exacto. Fernando, nos tenemos que ir. Un abrazo. Hablamos en otra oportunidad. Un abrazo, gracias.